Paul Jensen Jackson Pollock, mejor conocido como Jackson Pollock, nació el 28 de enero de 1912 en Wyoming y falleció el 11 de agosto de 1956 en Nueva York. Fue una gran figura del movimiento expresionismo abstracto, conocido principalmente por su estilo de salpicar pintura. Siendo el más joven de 5 hijos de padres originarios del estado de Iowa, su padre nació con el apellido McCoy, pero tomó el apellido de sus padres adoptivos, los Pollock. Eran vecinos de la familia McCoy y adoptaron a Leroy, padre de Jackson, después de quedar en orfandad. Leroy Pollock era un granjero que se mudaba conforme el trabajo lo requería. Es por eso que en sus años de juventud, Jackson Pollock explorara la cultura de los pueblos nativos de los Estados Unidos, mientras acompañaba a su padre en sus viajes, principalmente a Arizona y California. Es importante señalar que esto era debido a los efectos de la Gran Depresión o crisis del 29, crisis económica mundial que se prolongó durante la década de los años 30 y años 40, provocada por la caída de la bolsa el 29 de octubre de 1922. La agricultura sufrió una caída de hasta el 60% en los precios de la cosecha, efectos que duraron hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pollock aprendió a pintar en el Instituto de Artes Manuales de Los Ángeles, del cual fue expulsado. Posteriormente se mudaría a Nueva York siguiendo los pasos de su hermano mayor, y ambos se matricularían en la Liga de los Estudiantes de Arte en Nueva York. A diferencia de los otros artistas estadounidenses, Pollock se empezó a interesar por temas como los mitos indios y los muralistas mexicanos. Además, sus primeros cuadros estaban influenciados por Joan Miró, Kandinsky, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Pablo Picasso. Este último fue su mayor motivación y a la vez su mayor obstáculo, debido a que sentía una gran admiración por él, pero a la vez se sentía frustrado por no poder superarlo. Fue después cuando experimentó con el expresionismo abstracto. Al principio pintaba blanco y negro, pero no le resultó. Con el New Deal por el presidente Franklin Roosevelt para atacar el problema de la Gran Depresión, se empezaron a notar algunos cambios respecto a las artes. El gobierno federal se había vuelto el principal mecenas de los artistas en Nueva York, apoyándolos económicamente por su trabajo. Esto con la intención de que no cayeran en las ideologías de izquierda que estaban surgiendo en Europa. En julio de 1943, Pollock firmó un contrato con la coleccionista de arte Peggy Guggenheim, quien fuera la tercera esposa del pintor surrealista Max Ernst. Él recibió una comisión para crear un mural, que mide 8 pies de altura y 20 pies de longitud, para la entrada de la nueva casa de Guggenheim. Como sugerencia de su amigo y consejero Marcel Duchamp, Pollock pintó esta obra en un lienzo en lugar de la pared para que la obra fuera portátil. Pollock trabajaba principalmente en un granero que ocupaba como estudio. Fue ahí cuando, en medio de la desesperación, alcoholismo y tabaquismo, dejó los pinceles y caballetes a un lado y empezó a expresar su libertad de manera espontánea y demencial, pero controlada por su interior. Así fue como desarrolló su técnica de salpicar pintura. Utilizaba palos, pinceles duros y jeringas como herramientas de pintura. A esta técnica se le conoce como action painting y dripping, demostrando así que el arte ya no era solo el resultado final, sino también el proceso de creación, expresando en sí explosiones de energía, fuerza interior y radicalidad, todo estando en un estado de trance. Esto daría paso al pop art con la expresión de sucesos y sentimientos. Pollock no representaba imágenes, sino más bien un sentimiento, una energía desmedida. Políticamente expresaba la libertad que se podía tener en los Estados Unidos, teniendo como contraparte la idea impuesta de un arte más conservador por el comunismo de China y Rusia. Se cree que Pollock pudo haber sufrido de desorden bipolar. Dejó de nombrar sus obras y las empezó a numerar. Cuando su fama se incrementó, algunos críticos lo llamaron fraude, lo que ocasionó que él mismo se cuestionara su trabajo. Tenía un serio problema con el alcohol, lo cual ocasionaría su muerte a los 44 años por conducir en estado de ebriedad. Es una de las primeras obras de Pollock. Esta pintura de óleo sobre lienzo representa la influencia y simpatía que éste tenía por el cubismo. Los colores oscuros son característicos del expresionismo abstracto de Pollock.
En Ritmo de Otoño no hay figuras ni símbolos trazados. La predominancia de tintes negros y blancos sobre fondo café inspiran el paso estacional del otoño en Occidente. Se observa la técnica paint dropping, de la cual hablaremos más adelante. La compra de Blue Poles originó una polémica en 1972, cuando el gobierno australiano aprobó la compra por 1.3 millones de dólares. La técnica también está hecha en paint dropping. Elaborada en su época de apogeo abstracto, esta pintura fue hecha en aceite y esmalte sobre lienzo. Fue de las últimas pinturas que Pollock creó antes de morir. Se observa una mayor presencia del blanco, y el contraste que crea con el negro da precisamente una sensación de... Pollock fue un precursor del expresionismo abstracto, eliminando lo figurativo e introduciendo el action painting, pintura gestual o pintura de acción, la cual buscaba expresar acción o movimiento. La técnica dropping consiste en derramar la pintura sobre el lienzo acostado, lo cual no era común. La pintura estaba compuesta proporcionadamente de óleo y solvente, y eso requería de habilidad. Finalmente, como conclusión y a manera de reflexión, nos gustaría decir que Jackson Pollock nos parece un artista totalmente creativo y que cumple con la función de expresar, como lo dice su movimiento de expresionismo abstracto, todo eso que él sentía, todo lo que él imaginaba y que no encontraba una forma más de hacer que otra gente lo viera. Y finalmente es abstracto porque cada quien ve algo diferente, pero eso es lo importante del arte, o en el caso de Pollock, lo que quería transmitir. Cada quien, en base a imágenes similares, que tuviera un sentimiento a la vez tanto similar como diferente.